La falacia de los salarios altos. En un país próspero como Estados Unidos, una falacia que suena muy convincente es que los productos estadounidenses no pueden competir con los productos fabricados por trabajadores que perciben sueldos más bajos en países más pobres, algunos de los cuales reciben solo una fracción de lo que recibe un trabajador estadounidense. Pero, por convincente que suene esto, tanto la economía como la historia lo contradicen. Históricamente, los países con salarios altos han exportado sus productos a los países con ingresos bajos durante siglos. Las Provincias Unidas de los Países Bajos fueron líderes en el comercio internacional durante casi un siglo y medio, desde 1590 hasta la década de 1740, y tenían algunos de los trabajadores mejor pagados del mundo. El Reino Unido era el exportador más grande del mundo a principios del siglo XIX y su nivel de salarios era mucho más alto que en muchos, sino la mayoría, de los países en donde vendía sus productos. En cambio, la India ha tenido salarios mucho más bajos que los de países más industrializados como Japón o Estados Unidos, pero durante muchos años restringió las importaciones de automóviles y otros productos fabricados en Japón y Estados Unidos porque sus productos no podían competir en precio o calidad con los importados. Después de que se relajaran las restricciones al comercio internacional, incluso la más importante firma industrial de la India, Tata, ha tenido que preocuparse por las importaciones desde China, pese a que los trabajadores allí tienen salarios más altos en comparación a los de la India. El grupo Tata estableció una oficina especial para educar a los diferentes sectores de su vasto imperio empresarial sobre las posibles repercusiones de la eliminación de las restricciones a las importaciones. Jivan Mukhopadhyay, el asesor económico del presidente del grupo, está a cargo de la operación. En el cajón de su escritorio guarda una corbata de seda que compró en un viaje a China. A los gerentes de la compañía que participan de los talleres de la Organización Mundial del Comercio se les pregunta su precio. Cuesta solo 85 rupias, señala. Una corbata similar hecha en la India costaría 400 rupias. Económicamente, el error en el argumento de los salarios altos es que confunde los niveles de salarios con los costes de mano de obra, y los costes de mano de obra con los costes totales. Los niveles de salario se miden según horas trabajadas. Los costes de mano de obra se miden por unidad producida. Los costes totales incluyen no solo el coste de la mano de obra, sino también el coste del capital, la materia prima, el transporte y otras cosas necesarias para llevar a cabo la producción y llevar el producto terminado al mercado. Cuando los trabajadores en un país próspero reciben salarios el doble de altos que en un país más pobre y producen 3 veces más que ellos en una hora, entonces el país que tiene los costes de mano de obra más bajos por unidad de producción es el país con los salarios más altos. Es decir, es más barato completar una cierta cantidad de trabajo en el país más próspero simplemente porque requiere menos mano de obra, incluso cuando a cada trabajador por separado se le pague más por su tiempo. Los trabajadores mejor pagados puede que sean organizados y dirigidos de forma más eficiente, o dispongan de mejor maquinaria, o trabajen en compañías o industrias con economías de escala. En muchos casos los costes de transporte son menores en el país más desarrollado, por lo que los costes totales de llevar el producto al mercado son menores. Existen, después de todo, razones por las que un país es más próspero que otro. En primer lugar, y a menudo, la razón es que son más eficientes en la producción y entrega de productos. En resumen, salarios más altos por unidad de tiempo no son lo mismo que costes más altos por unidad de producción y, evidentemente, los costes de mano de obra no son los únicos costes. Una empresa consultora internacional determinó que la productividad de la mano de obra en los sectores modernos de la India es del 15% respecto a la productividad de la mano de obra en Estados Unidos. En otras palabras, si se contrata a un trabajador promedio hindú y se le paga la quinta parte de lo que se le pagaría a un trabajador promedio en Estados Unidos, resultaría más costoso completar la misma cantidad de trabajo en la India que en Estados Unidos. Pagar el 20% de lo que un trabajador estadounidense ganaría a alguien que solo produce el 15% de lo que produce un trabajador estadounidense incrementaría los costes de mano de obra.
Esto no quiere decir que los países con salarios bajos nunca podrán ganar empleos a expensas de un país con salarios altos. En lugares donde la diferencia en productividad es menor que la diferencia en los niveles de salarios, como en el caso de los programadores bien entrenados y que hablan inglés en la India, mucho del trabajo de programación estadounidense se hará en la India. Otras formas de ventajas comparativas también llevarán a un desplazamiento de trabajos a países con ventajas particulares para hacer ciertas cosas. Pero esto no implica una pérdida neta de empleos para la economía en su conjunto, al igual que otras mejoras a la eficacia, ya sean domésticas o internacionales, no implican una pérdida neta de empleos para la economía. Las pérdidas de empleo son muy reales para aquellos que las sufren, ya sea a causa de los competidores domésticos o internacionales, pero las restricciones, tanto sobre los mercados locales como internacionales, a menudo cuestan empleos al realizar un balance neto debido a que estas restricciones reducen la prosperidad sobre la cual depende la demanda de mano de obra y productos. Los costes de mano de obra son solo una parte de la historia. Los costes de capital y administración son una parte considerable del coste de muchos productos. En algunos casos, los costes de capital exceden los costes de la mano de obra, especialmente en industrias con costes fijos altos, como las empresas de energía y teléfono, ya que ambas deben realizar grandes inversiones en líneas de transmisión que llevan sus servicios a millones de hogares. Un país próspero normalmente tiene capital de forma abundante, y debido a la oferta y la demanda, el capital tiende a ser más barato en un país así que en países más pobres donde el capital es más escaso y su tasa de rentabilidad correspondiente es más alta. La historia del comienzo de la industrialización de Rusia bajo los zares ilustra de qué manera la oferta de capital afecta el coste del capital. Cuando Rusia inició un programa de industrialización a gran escala en la década de 1890, los inversores extranjeros podían esperar una tasa de rentabilidad del 17,5% al año sobre sus inversiones, hasta que tanta gente invirtió en Rusia que la tasa de rentabilidad cayó con el paso de los años por debajo del 5% en 1900. Los países más pobres con altos costes de capital hubiesen tenido problemas compitiendo con países más ricos cuyos costes de capital son más bajos, aunque hubiesen tenido una ventaja real en los costes de mano de obra, que a menudo no tienen. En un momento dado, es innegable que algunas industrias se verán afectadas negativamente por la competencia de los productos importados, de igual manera que se ven afectadas por cualquier otra fuente de productos mejores o más baratos, ya sean domésticos o extranjeros. Estas otras fuentes de mayor eficacia están siempre presentes, obligando a las industrias a modernizarse, reducir sus tamaños o cerrar. Aún así, cuando la causa de esto son los productos extranjeros, puede hacerse ver políticamente como un caso de nuestro país contra el de ellos, pero en realidad es la misma vieja historia de grupos de presión domésticos contra los consumidores.